Estaba sentada en mi carro en el estacionamiento de una cafetería en Ville, Tennessee, mirando una fotografía en mi teléfono. Era una página arrancada del crucigrama dominical. 3 palabras encerradas en tinta roja. La letra temblaba. La artritis hace eso después de 78 años. Pero el mensaje era firme. Llevaba 3 años esperando esa señal. Mis padres pasaron 10 años diciéndole a todo el mundo que yo estaba desempleada. Se burlaban de mí en las cenas de la iglesia. Se burlaban de mí en las bodas de los primos. Se burlaban de mí en la fiesta de cumpleaños de mi propia abuela. Lo que nunca supieron es que yo investigo a personas exactamente como ellos para ganarme la vida. Y la abuela acababa de enviarme el código. Lo que ocurrió en esa mesa de acción de gracias 30 minutos después terminó en el periódico de Enville. Pero antes de contarles esa parte, necesitan entender cómo una familia decide que uno de los suyos no vale nada y lo que les cuesta cuando se equivocan. Me llamo Bethany, tengo 34 años. Esta es la historia de cómo mi familia intentó borrarme, y como un crucigrama lo destruyó todo. Si alguna vez han sido el familiar en quien nadie creía, el que del que hablaban a sus espaldas, quédense conmigo, dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Soy investigadora senior del Departamento de Servicios de Protección de Adultos en Knoxville. Llevo 6 años con ese título, 10 años en total trabajando en el área, protegiendo a adultos mayores de la explotación financiera. Mi unidad recuperó más de 3 millones de pesos robados a víctimas de la tercera edad, fondos de pensión vaciados por hijos, ahorros saqueados por nueras, escrituras falsificadas por sobrinos que pensaban que la abuela no se daría cuenta. 47 casos cerrados con mi nombre como investigadora principal. La ironía es que mi propia familia no tenía idea. Sabían una sola cosa: Bethany se fue de Enville después de preparatoria y nunca regresó a hacer nada útil. Con eso les bastaba. La tradición del crucigrama comenzó cuando yo tenía 8 años. Cada domingo por la mañana, la abuela Ellen y yo nos sentábamos en el porche a resolver el crucigrama del Enville Daily Times. Ella enseñó segundo grado durante 40 años, se jubiló con una pensión y una granja de 40 acres que llevaba 3 generaciones en la familia. Cuando yo tenía 16 años, me llamó aparte después del Día de Acción de Gracias y me puso 500 pesos en la mano. No le digas a tu mamá. Ella nunca va a entender, pero yo sí. Fui a la Knoxville. Después de cada graduación, me enviaba una página de crucigrama con una sola palabra encerrada: orgullosa. Mi madre, Linda, quedó embarazada de mi hermano Darren a los 17 años y dejó la universidad comunitaria ese mismo día. Nunca me perdonó haber tenido la oportunidad de irme que ella nunca tuvo. Mi padre, Ray, manejó camiones de larga distancia durante 23 años hasta que su espalda no aguantó más. Su empresa quebró, se declaró en bancarrota, y en medio del desastre encontró las apuestas deportivas en línea y perdió los ahorros que le quedaban. Siguió la narrativa de Linda sobre mí porque era más fácil que explicar sus propios fracasos. Mi hermano Darren se quedó en Ville, trabajando en Henderson's Hardware, y en su mente, quedarse era lealtad y irse era traición. Hace 2 años manejé los 45 minutos hasta una cena comunitaria de la iglesia porque la abuela me había llamado en una de sus ventanas breves y me pidió que fuera. Llevé su receta de guiso de ejotes, la de los aros de cebolla crujientes, y entré al salón cargándolo como una ofrenda de paz. Linda me vio primero y no bajó la voz. Miren quién apareció. Bethany nomás está sentada en Knoxville haciendo quién sabe qué. Las mujeres a su alrededor se rieron. No fue cruel exactamente,
Solo la clase de risa que la gente da cuando no sabe qué más hacer. Linda siguió. Le dije que por lo menos podría ir a hacer voluntariado en la tienda de segunda mano si tiene tanto tiempo libre, pero no, se cree demasiado buena para eso. Darren, recostado contra la pared con un plato de barbacoa, intervino sin levantar la vista. Al menos encontró tiempo para venir a comer. Es lo más productivo que ha hecho en el año. Más risas. Puse el guiso sobre la mesa y me senté junto a la abuela. Ella no dijo nada, solo extendió la mano por debajo de la mesa y tomó la mía, con una fuerza que nadie en ese cuarto imaginaba. Esa noche manejé de regreso a casa y tuve que orillarse un rato en la carretera antes de poder seguir. 18 meses antes del Día de Acción de Gracias que cambió todo, nuestras llamadas del miércoles empezaron a acortarse de 40 minutos a 10. Linda está aquí. No puedo hablar mucho. Un miércoles dijo algo que me puso los pelos de punta. Me cambiaron la pastilla. Querida, ya no sé cuáles estoy tomando. En mi trabajo, el control de medicamentos es una señal de alerta. Le pedí visitarla. Linda dijo que estaba durmiendo, que no quería visitas. La respuesta de Darren fue plana y ensayada. Está bien, Bethany. Mamá la cuida todos los días. Déjala en paz. Había escuchado esas frases exactas antes, en docenas de expedientes. Nunca esperé escucharlas sobre mi propia abuela. 3 meses después, el recibo del impuesto predial de la abuela llegó vencido por primera vez en 51 años. Llamé a su vecina y amiga de toda la vida, la señora Calewa, quien me contó que Linda ya no dejaba salir a Ellen de la casa, que el porche estaba vacío, y que Ray pasaba varias veces a la semana en una camioneta nueva y con botas nuevas, mientras las canaletas del techo colgaban sueltas. Empecé un cuaderno, fechas, observaciones, citas. La señora Calewa se convirtió en nuestro puente. Cada miércoles, mientras Linda estaba en el supermercado, cruzaba la línea de la propiedad con un teléfono para que la abuela lo usara. En una llamada, la abuela me contó, sin aliento, Ray maneja el dinero ahora. Todo. Ya no veo mis propios estados de cuenta. Nunca en mi vida me equivoqué con un recibo. No sabía que el impuesto predial estaba vencido. Su medicamento para la artritis había sido cambiado sin ninguna explicación. No había visto un comprobante de depósito de su pensión en 4 meses. No puedo acusar a mi propio hijo, Bethany. Le dije lo que siempre les digo a las víctimas. No tienes que acusar a nadie, abuela. Solo tienes que dejar que alguien te ayude. Fui hasta la granja y toqué la puerta. Linda la abrió 6 centímetros. ¿Qué quieres? Dijo que la abuela estaba cansada, que no quería compañía. Me senté en el porche a esperar. El jardín, alguna vez ganador en la feria del condado, estaba muerto y abandonado. 2 horas después Ray llegó en una Ford F-150 nueva, con una chamarra Carhartt con las etiquetas todavía puestas. Vete a tu casa, Bethany. Nadie te pidió que vinieras. Regresé a Knoxville y lo anoté todo. Esa fue la última vez que toqué con educación. 10 años antes, la abuela había abierto una cuenta de ahorros de respaldo y puso a la señora Calewa como cofirmante unos 9,000 pesos, intactos durante años. La señora Calewa la revisó y encontró 3 retiros de 500 pesos cada uno en un cajero automático en la ruta exacta de compras del miércoles de Linda. Linda había descubierto el NIP. Ellen ahorró ese dinero durante 30 años, me dijo la señora Calewa, con los ojos húmedos. Bromeaba diciendo que era su fondo de escapatoria. Ya no creo que sea broma.
Hablé con mi supervisora, Tom, y solicité un reporte de terceros con mi recusación por conflicto de interés. Nuestra mejor investigadora, Janet Caldwell, tomó el caso. Emitió una citación para los estados de cuenta de la cuenta principal, y llegaron en 8 días. Cuando llegó el sobresellado, Janet me llamó a una sala de conferencia cerrada. Es peor de lo que pensabas. Desplegó 26 páginas, una por cada mes de los últimos 2 años. La cuenta tenía 131,000 pesos 2 años antes, 40 años del salario de una maestra, depositados con cuidado y gastados con moderación. Ahora las páginas contaban una historia que ya había leído antes en docenas de otros casos, retiros mensuales de 2,000 pesos a Rey, etiquetados como gastos del hogar, totalizando 48,000 pesos. Reparaciones fantasma que nunca se hicieron, un calentador de agua nuevo que nunca fue instalado, una reparación del techo mientras las canaletas seguían colgando, trabajos eléctricos mientras la luz del porche seguía apagada desde la primavera. 6 cheques a una empresa de facturación médica que, al investigarla Janet, no existía para nada. Total desaparecido, aproximadamente 127,000 pesos. El poder notarial había sido firmado durante la hospitalización de la abuela por neumonía. Solo es temporal, mamá, hasta que te recuperes, y nunca fue devuelto. Y aquí estaba el detalle que convirtió mi distancia profesional en algo más cercano a la furia, su medicamento para la artritis, 340 pesos al mes, había quedado sin pagarse durante 3 meses. La farmacia le había suspendido el servicio. Mientras Ray compraba una camioneta y Linda le pagaba a una empresa falsa, mi abuela estaba sentada sin el medicamento que necesitaba para mover las manos. Esa noche me llevé los estados de cuenta a casa y leí cada línea de cada página, 26 meses de la vida de mi abuela desapareciendo en pequeños incrementos. La última línea me detuvo en seco. Saldo actual, 341 pesos con 28 centavos. 40 años de tiza y planes de clase, reducidos a eso. Dejé el papel junto a mi café frío y llamé a Janet. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Nos reunimos con el fiscal adjunto, Paul Whitfield. Revisó todo, los estados de cuenta, el poder notarial fraudulento, el testimonio de la señora Calewa, los registros de la farmacia impagos, y dijo que teníamos suficiente para un cargo de explotación financiera grave. Lo que necesitábamos era la voz de la propia víctima. ¿Puede su abuela hacer una declaración? Linda controlaba todo el acceso. El único camino era a través de la señora Calewa y la ventana del porche. Llamé a la granja. Linda contestó. Dijo que la abuela estaba viendo sus programas, y luego me descargó. Tuviste todas las oportunidades, Bethany, becas, títulos. ¿Y qué hiciste con eso? Nada. Por lo menos Darren se quedó. Colgó antes de que yo pudiera hablar con la abuela. Le escribí un correo a Darren, quien me había bloqueado en redes sociales años antes. Su respuesta: ya no puedes venir a preocuparte ahora. Nos abandonaste. No era malvado. Él creía en la historia que Linda había escrito, porque creerla hacía que sus propios sacrificios valieran la pena. Lo entendí. Lo había visto en caso tras caso, el guardián que cree que está protegiendo a la familia cuando en realidad está encerrando a la víctima adentro. Entonces la señora Calewa llamó tarde una noche. La abuela se había caído en el baño, se había golpeado la cadera y la mano. Linda nunca la llevó al hospital. Apenas puede sostener un bolígrafo, me dijo la señora Calewa. Y había algo más. Había visto a Linda sola en el porche en la oscuridad,
llorando con fuerza sobre un portarretrato. Yo sabía cuál era: el retrato de graduación de preparatoria de la propia Linda, la única foto de la hija que la abuela siempre tuvo colgada en la pared, un recordatorio permanente de la vida que Linda nunca pudo terminar. Algo se movió en mi pecho. No fue perdón, sino reconocimiento. Mi madre había sido destruida por una decisión que le fue impuesta a los 17 años, y había pasado el resto de su vida destruyendo a todos a su alrededor para empatar el marcador. «Se nos acaba el tiempo», le dije a la señora Calegua. Llegó 3 semanas antes del Día de Acción de Gracias. La señora Calegua encontró a la abuela en la mesa de la cocina con una página de crucigrama arrancada, escondida bajo su colchón, con palabras presionadas con fuerza suficiente para marcar el papel: ayuda, atrapada, llamen. Y debajo, con una letra más temblorosa: acción de gracias. Ella misma había elegido el día, el único día en que toda la familia, y la verdad, podían estar en el mismo cuarto. Whitfield autorizó una intervención de emergencia del Departamento de Protección de Adultos. Janet estaría al frente. Un agente del sheriff, Sam Morris, los acompañaría por seguridad. Yo estaría ahí como familiar, porque la abuela me había enviado esa señal a mí, la nieta que había compartido con ella el porche de los domingos y su lenguaje secreto de palabras encerradas. 3 semanas de espera. Cada noche releía los estados de cuenta, me aseguraba de que cada cifra fuera impecable. 10 días antes del Día de Acción de Gracias, Darren creó un grupo de texto familiar, todos menos yo, invitando a 22 personas a darle a la abuela una verdadera cena familiar de acción de gracias que se merece. No necesitaba invitación. Yo tenía algo mejor. Preparé 3 juegos de copias: los estados de cuenta bancarios, el poder notarial fraudulento, el resumen de la investigación de Janet, la declaración jurada de la señora Calegua y la fotografía del crucigrama, todo organizado en una carpeta manila. La mañana del Día de Acción de Gracias me puse mi saco gris de trabajo, el que uso para ir a la corte, no para las fiestas. La abuela iba a entender de inmediato lo que significaba. A las 12:15 salimos en 3 vehículos, el sedán de Janet, la patrulla del agente Morris y mi viejo Civic. Ya había 6 vehículos en la entrada de grava. El humo subía de la chimenea. El olor a pavo flotaba en el aire frío. Toqué. 3 golpes firmes, no el toquido educado de 6 semanas antes. Darren abrió la puerta con un trapo de cocina sobre el hombro y una sonrisa de anfitrión, que murió en el instante en que vio la placa de Janet y el uniforme del agente Morris. «¿Qué es esto?» «Hola, Darren. Necesitamos entrar». Pasamos junto a las fotos familiares, junto al retrato de graduación de Linda, hasta el comedor, la vajilla buena, 22 personas sentadas, el pavo humeando. Al otro extremo de la mesa, con su vestido azul de iglesia, estaba mi abuela. Miró mi saco y sonrió. El cuarto quedó en silencio. Linda se congeló con el cuchillo a medio corte. El vaso de vino de rey se detuvo a la mitad del camino hacia sus labios. Janet avanzó y colocó el aviso formal de investigación sobre la mesa junto a la salsa de arándanos. «Tenemos una investigación activa sobre la explotación financiera de Ellen Marie Foster. En los últimos 24 meses, aproximadamente 127,000 pesos han sido retirados de sus cuentas, con rastro hacia Raymond Foster y Linda Foster». Linda dejó el cuchillo de cortar. «Hoy es acción de gracias. No pueden entrar aquí». El agente Morris: «Señora, por favor tome asiento».
Janet desplegó las 26 páginas de estados de cuenta sobre la mesa, las transferencias mensuales a Ray, la empresa falsa de facturación médica, las reparaciones que nunca se hicieron, señalando hacia la canaleta rota visible a través de la ventana. La mano de Ray temblaba tanto que el vino se derramó sobre el mantel blanco. Ellen nos dio ese dinero. Ella quería ayudarnos. Janet lo cortó. Su medicamento para la artritis lleva 3 meses sin pagarse. El impuesto predial tiene 6 meses de vencimiento. El poder notarial fue firmado durante una hospitalización y nunca fue revisado. Linda me volteó a ver, con los ojos descontrolados. Tú hiciste esto. Llamaste a la policía sobre tu propia madre. Respondí con calma y claridad. Yo no llamé a la policía, mamá. Yo soy la investigación. Me llamo Bethany Foster. Soy investigadora senior del Departamento de Servicios de Protección de Adultos. Llevo 10 años en este cargo. Mi unidad ha recuperado más de 3 millones de pesos en bienes robados a víctimas de la tercera edad en todo el este de Tennessee. Dejé que eso cayera sobre cada rostro en esa mesa, el de la tía Patricia, el del pastor Johnson, todos ellos. Siempre dijiste que yo estaba sentada en Knoxville haciendo quién sabe qué. Pues ya lo saben, mamá. Linda explotó, gritando, tumbando su silla al suelo. Yo no levanté la voz. Dejé que la rabia se consumiera sola, como uno aprende a hacer. Cuando se le acabó, dije simplemente, esta es su casa, mamá, y su dinero, y su decisión. Ray intentó una última evasión. Esto es un asunto de familia. Pero Janet presentó la empresa fantasma disuelta, la cuenta personal donde aterrizaban los cheques, y no le quedó nada más que decir. Entonces mi abuela se puso de pie, temblando no de debilidad, sino de 40 años de paciencia contenida. Enseñé segundo grado durante 40 años. Ahorré cada centavo que pude. Crié a mis hijos en esta casa, y ellos se lo llevaron todo excepto mis crucigramas. Miró a Linda, miró a Ray. Ese fue su error. Darren, paralizado en el umbral de la cocina desde que entramos, finalmente habló, con la voz apenas por encima de un susurro. Estabas tratando de decirme. El correo sobre el impuesto predial. Pensé que solo eras. No pudo terminar. El agente Morris se dirigió a la sala. A Raymond Foster se le pedía que se presentara a declarar por un cargo de explotación grave de adulto mayor. A Linda Foster se le entregaba una orden temporal que restringía el contacto con Ellen y sus finanzas mientras durase la investigación. Al salir, Linda pasó junto a la silla de la abuela y se detuvo. La abuela la miró hacia arriba, no con enojo, sino con una tristeza tranquila y pesada. Mantuve tu foto de graduación en la pared, Linda. 40 años. Estaba tan orgullosa de ti. El rostro de Linda se desmoronó, las lágrimas de alguien atrapado, no de alguien arrepentido. Yo conozco la diferencia. La he visto 47 veces. 3 meses después, Ray aceptó un acuerdo, 18 meses de libertad condicional, 48,000 pesos en restitución, una orden permanente de no contacto. La jueza no se conmovió con su argumento de dificultades económicas, dado el camión nuevo y las chamarras Carhartt. El caso de Linda fue a juicio en febrero. El jurado tardó 4 horas, culpable en 2 cargos de explotación financiera y robo mayor a 10,000 pesos. La sentencia está pendiente. El poder notarial de la abuela fue formalmente revocado. Sus cuentas fueron congeladas, auditadas y restituidas a su control. El saldo nunca volverá a alcanzar 131,000 pesos. Una parte de ese dinero se perdió para siempre,
pero el sangrado se detuvo. Yo cubrí el atraso del impuesto predial de mi bolsillo. Ella insistió en pagarme 12 pesos al mes, porque así es ella. Su medicamento fue reinstaurado. Una enfermera de salud en casa la visita 3 veces a la semana. La señora Calegua pasa todos los días. Darren guardó silencio durante 2 meses. Luego llegó un correo. Lo siento. Debí haberte escuchado. Le dije que viniera a cenar con la abuela. Trajo flores y un libro de crucigramas de la tienda de $1. Ella lo hizo sentarse en la silla de mimbre hasta que terminó su primer crucigrama, ayudándolo cuando se atascaba. En abril, fui un domingo por la mañana con las ventanas abiertas, los árboles de cornejo en flor a lo largo del camino. Las canaletas habían sido reemplazadas. Darren las hizo él mismo, 3 fines de semana seguidos. El jardín estaba volviendo, plantas de jitomate y albahaca a lo largo de la barda. En el porche, en la silla de mimbre, estaba la abuela Ellen, el café en el descansabrazos, el periódico dominical abierto sobre su regazo. Me senté a su lado. Me pasó un lápiz. Trabajamos en silencio un rato, solo grafitos sobre papel periódico y cardenales cantando desde el cedro. Señaló una pista. 9 letras. Lo que construyes cuando nadie te está mirando. Sonreí. Carácter, abuela. Asintió y lo escribió. Sabía que ibas a saber esa. La gente que se burla de tu silencio nunca va a entender lo que estás construyendo dentro de él. Pero quienes te necesitan siempre van a encontrar la manera de llamarte. Un crucigrama, 3 palabras encerradas en rojo. Eso fue todo lo que se necesitó para deshacer 10 años de mentiras. Si alguien que quieren está siendo silenciado por un cónyuge, un hijo, un cuidador, recuerden, las personas calladas suelen estar librando las batallas más difíciles que jamás van a ver.